Muy buenos días, ¿cómo están, estimados estudiantes? Hoy pues siendo un día más de cuarentena, cumpliendo con los deberes que tenemos que cumplir, pues ya hoy me verán, no estoy tan cómodamente vestido como otras veces. Ya tenemos que salir a otra diligencia. La labor de los abogados, pues eso se mantiene, ustedes cuando ya comiencen a ejercer se darán cuenta. No tiene hora, ni de inicio ni de fin, así que estamos ahora mismo cumpliendo. Y mientras hacemos la espera, aprovecho estos minutos para entonces continuar con la clase que les había comentado la semana pasada, que habíamos iniciado con las reglas del comercio internacional y la institución regente, que es la Organización Mundial de Comercio. Como recordarán, habíamos terminado justo en la enumeración de los diferentes principios que se aplican dentro del comercio internacional, y habíamos hablado precisamente del principio de comercio sin discriminación, el principio de un comercio más libre, la previsibilidad y también del fomento de la competencia leal, como recordarán. Eso fue lo que vimos en la última clase. Hoy pues vamos a detallar y vamos a profundizar en esos principios. Son principios generales que regulan o que inspiran más bien el intercambio comercial que fomentan los más de 150 países que forman parte del foro OMC. Estos principios generales son compartidos entre todas las naciones que integran este organismo, en la que se provee o se persiguen los objetivos que también habíamos enunciado, que elevar el nivel de vida o la calidad de vida, el pleno empleo, etcétera, ¿no? En un ambiente procurando conservar y mantener la misma regla del juego igual para todos. A pesar de que en el caso del comercio de los países miembros de OMC, hay países que no tienen las mismas condiciones de crecimiento y desarrollo que otros. Por ejemplo, existe una clasificación de 3 tipos de países que forman parte o son miembros de la OMC. Por ejemplo, tenemos los llamados países desarrollados, los PD, países desarrollados, que ya los canales conocemos, ellos tienen un nivel de crecimiento y desarrollo estandarizado muy elevado. Normalmente son los países que forman parte del grupo 20 o el G20, ¿no? Lo que es Estados Unidos, Inglaterra, España, Italia, Rusia, Alemania, Francia, ¿no? Bueno, normalmente los que Israel también está dentro de esa categoría, ¿no? China no, China no. Yo se lo voy a explicar por qué más adelante. Entonces tenemos también otro grupo de países que son los países en vía de desarrollo, los llamados PED, en vías de desarrollo. Y esos países, la gran mayoría de los países de Latinoamérica y algunos de Asia forman parte de estos. Países como la India, como Marruecos, países como obviamente Panamá, Costa Rica, Brasil, México, Chile, Argentina, los de América Latina, algunos países del continente africano también, y de Asia principalmente. Y bueno, tenemos también el otro bloque, los países menos adelantados, ¿sí? Países menos adelantados, como por ejemplo Haití, Bolivia, Paraguay, la gran mayoría de los países de África, ¿no? Y también algunos países de Asia. Bueno, estos 3 países, esta clasificación de 3 bloques de países, comparten los mismos principios generales del comercio, ¿no? De lo que es un comercio más libre, un comercio sin discriminación, la previsibilidad y el fomento del comercio leal. Bueno, las condiciones no son iguales, ¿no? Como comprenderán, los estándares no pueden ser, son los mismos estándares, pero no bajo las mismas condiciones aplicadas a los diferentes estados. Vamos a revisar el primero de los principios, que es el principio del comercio sin discriminación.
En este contexto, el comercio sin discriminación aplica a las mercancías que van a ser intercambiadas vía importación y exportaciones, ¿no? Eso implica que debe haber el mismo trato a todas las mercancías que provengan de los países miembros OMC. Yo no le puedo dar un trato especial o un trato menos favorable a una en cuando tenemos otro tipo, la misma mercancía que proviene de otro país y que lo estamos dando en condiciones más favorables. Entonces, por ponerle un ejemplo, la cebolla que se produce en Holanda, la cebolla que producimos aquí en Panamá y la cebolla que proviene de Estados Unidos, las tres tienen que tener el mismo trato, ¿no? En cuanto a la venta, en cuanto a la introducción en el mercado, en cuanto a los precios, en las condiciones estandarizadas, ¿no? Ya después el tema de margen de ganancia es otra cosa, pero en cuanto a la regla para estar dentro del mercado deben de ser iguales. Entonces, en este principio de un comercio sin discriminación aplican dos cláusulas o dos reglas básicas. En primer lugar tenemos la cláusula de la nación más favorecida o la NMF. Esta cláusula de nación más favorecida nos dice que se debe proveer igual trato a todas las mercancías o a todos los bienes que provengan de los países miembros. Tiene que ser un igual trato, ¿no? Esta cláusula de la nación más favorecida la podrán revisar en el artículo 1 del Acuerdo General de Aranceles Aduanero y Tarifario del GATT del 1947. La pueden buscar en la página web de la OMC y buscan NMF artículo 1. También lo van a encontrar en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios en su artículo 2. También dentro de los textos y documentos de la OMC, de los acuerdos negociados en la OMC, y también lo van a poder encontrar en el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio en el artículo 4, también del mismo acuerdo. Esta cláusula de la nación más favorecida nos indica que a las mercancías y bienes que provengan de un país miembro debe recibir el mismo trato que el resto de los países miembros. Es decir, la cebolla que viene de Holanda tiene que recibir el mismo trato que la cebolla que proviene de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tanto Estados Unidos, Holanda y Panamá, las tres naciones forman parte de la OMC. No es verdad que porque Estados Unidos está más cerca y Holanda está más lejos, le vamos a dar un mejor trato a las estadounidenses que a las holandesas. Eso no tiene nada que ver, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, si todos son miembros de OMC, todos deben de recibir el mismo trato bajo los preceptos de la cláusula de la nación más favorecida. La otra cláusula que también trabaja de lleno con el principio del comercio sin discriminación es la cláusula del trato nacional. Y esta es clave y es bien importante. ¿Por qué? Porque en la cláusula del trato nacional nos indican que la misma mercancía que va a ser importada debe estar ajustada a las mismas condiciones y a las mismas reglas que las mercancías producidas localmente. No le puedo brindar un trato menos favorable que los productos o las mercancías producidas en el país de origen, en el territorio nacional. Eso aplica, por ejemplo, a mercancías que producimos nosotros, por ejemplo, escobas, esponjas, cajetas de cartón, ¿no? Si viene una escoba de Colombia o de Costa Rica, esa mercancía que va a ser importada debe tener las mismas reglamentaciones o estar sujeta a las mismas reglamentaciones que tienen las mercancías nacionales. Por ejemplo, un reglamento técnico de salud o de salubridad o de seguridad. No es que se va a crear un reglamento técnico específico para las mercancías importadas y
discriminando en este sentido a las mercancías nacionales, que solamente se le aplica a las importadas. Eso es prohibido. Como también prohibir o es crear, por ejemplo, crear un impuesto solamente para las escobas que provienen de Colombia. ¿Y qué pasó con las demás escobas? ¿Y qué pasó con las escobas nacionales o locales? Bueno, eso se trataría de un principio discriminatorio. Entonces, el trato nacional busca corregir esa discriminación en caso tal de que se provoque a las mercancías importadas versus las mercancías producidas localmente. Entonces, el principio del comercio sin discriminación se desarrolla a través de estas dos cláusulas: la cláusula NMF, nación más favorecida, y la cláusula del trato nacional. Se me olvidaba, en el caso de la cláusula trato nacional, la podrán encontrar en el artículo 3 del GATT de 1947, también en el artículo 17 del acuerdo relativo al comercio de servicios, y en el artículo 3 también del acuerdo de los derechos relativos a la propiedad intelectual sobre comercio o sobre el comercio de servicios. En este contexto consiste el principio del comercio sin discriminación. Ahora vamos a ver el otro principio. Es el principio del comercio más libre. Este simplemente nos refiere en que todos los países miembros de OMC deben procurar que el intercambio comercial de mercancía fluya de manera sostenible y sin obstáculos. Esto nos lleva a la premisa que los obstáculos que se dan a las mercancías que van a ser exportadas o importadas deben ir desapareciendo de forma gradual. ¿Qué nos indica esto? Que los aranceles a las importaciones deben ser reducidos gradualmente, también en base a los niveles de desarrollo que tengan los estados o los países, o también en base a los niveles de seguridad nacional que apliquen. Entonces, un arancel, que es un impuesto de importación, el compromiso que tienen todos los países miembros es irlo reduciéndolo al nivel 0% de arancel. ¿Qué significa? Que no debe haber cobro de aranceles de importación. Y a esto se refiere el comercio más libre. Lógicamente, en el caso de los países en vía de desarrollo, esta gradualidad para ir reduciendo sus impuestos de importación o sus aranceles se va a dar en el tiempo. Por ejemplo, cuando Panamá ingresa a la Organización Mundial de Comercio el 6 de septiembre del 97, producto de la negociación para poder ingresar a la OMC, fue el compromiso de llevar al 0% a la gran mayoría de sus mercancías que serían importadas y que provendrían de los países miembros. Sin embargo, ese recorrido de llevar al 0% de arancel de todas las mercancías que son importadas en Panamá se hace de forma gradual, es decir, en plazo de 5, 10, máximo 20 o 30 años, dependiendo del producto sensitivo. Por ejemplo, el caso del arroz, nosotros tenemos un periodo de grabación al 0% del arroz hasta el año 2029. Es decir, nos quedan 9 años solamente para que el arroz que es importado pague arancel. Después del año 29, todo el arroz que se importa a Panamá entrará en 0% de arancel. Lógicamente, Panamá produce arroz también. Entonces, ahí es donde vienen las grandes disyuntivas comerciales que tienen cada país en cuanto a sus productos sensitivos. Pero la idea o la premisa es que el comercio sea más libre. Esto debe beneficiar a los consumidores. El otro tema o el otro principio es el principio de la flexibilidad, en donde la flexibilidad ¿en qué consiste? Consiste en el cumplimiento de la transparencia de las reglas del juego y también de los niveles de consolidación arancelaria. ¿Qué significa consolidación arancelaria? Pues precisamente llevar a los niveles máximos en la imposición de aranceles. Es decir, cuánto es el máximo de arancel que le vamos a cobrar a una mercancía que va a ser importada. De ese máximo, el Estado no puede cobrar más allá de ese impuesto. Por ejemplo,
hay mercancías, por ejemplo, el arroz, pues para seguir ese ejemplo en Panamá, que su máximo de arancel que puede cobrar o tasar al arroz importado es un máximo del 30% de arancel. No puede cobrar 40, no puede cobrar 50. Todos los países en vía de desarrollo negociaron un consolidado de aranceles, es decir, un arancel consolidado de que todos los arroces importados máximo sea 30%. Puedes reducirlo, puedes cobrar 27, puedes cobrar 25, puedes cobrar 20, puedes adelantar en tu periodo de desgravación. Si tienes 20 años de llegar al 0% de arancel y gradualmente ibas reduciendo los aranceles, año tras año lo vas reduciendo 1%, también puedes adelantar esa reducción del 0%. En vez de hacerlo en 20 años, lo puedes hacer en 10. Pero lo que no se puede hacer es elevar por encima del arancel consolidado los márgenes del impuesto. Y a eso se trata la consolidación y a eso se trata el principio de flexibilidad y transparencia. La transparencia, pues, es compartir la información entre todos los países miembros de aquellas mercancías que van a ser ingresadas, van a estar sujetas a un régimen o un reglamento técnico arancelario. Y eso se trata de la transparencia. Un mecanismo de información y comunicación entre todos los países miembros. Por último, tenemos el principio de la competencia leal. ¿Y esto qué significa? Bueno, en materia del comercio internacional, el concepto de comercio legal nos indica que las mercancías que han de ser intercambiadas y que vayan a ser importadas, fundamentalmente importadas y exportadas, porque en la medida que hay una importación debe haber una exportación. Esa mercancía que va a ser intercambiada, importada o exportada, debe estar exenta de ayudas económicas que el Estado le brinden a esos productores. O deben estar exentas de prácticas desleales de precios discriminados. Voy con calma, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una práctica desleal de comercio o de precio discriminado, significa que estamos aplicándole a una mercancía un valor muy por debajo del valor del costo original en su país de origen. A esta práctica desleal se le llama dumping o discriminación de precio. Yo como productor que voy a exportar mi cebolla, la voy a exportar en Colombia, por ejemplo, y mi valor de producción por unidad de cebolla es de 10 centavos. Mi costo de producción es de 10 centavos aquí en Panamá, ¿vale? En Colombia se produce cebolla también, ¿vale? Sí. Allá, lógicamente, la cebolla debe ser más barata. Póngase que está en 8 centavos, ¿sí? Vale. Pero como yo quiero vender mi cebolla en Colombia y quiero venderla a un precio más competitivo, reduzco mi valor de mi cebolla, aun cuando pierda un margen, y lo pongo al mismo precio que la cebolla colombiana, a 8%. Ahí hay una discriminación de precio. Aunque está perdiendo el productor o el exportador, la idea es sacar de competencia la mercancía local para que cuando domines el mercado impongas tu precio y recuperas tu margen de ganancia. Esa es una discriminación de precio. Eso es lo que se trata del dumping. Y el dumping es considerado una práctica desleal del comercio. La otra práctica desleal que combate estos principios los países es el de las ayudas económicas. Fundamentalmente los países en desarrollo destinan mucho dinero a apoyar a sus productores y exportadores. Estas ayudas económicas no pueden ir dirigidas al proceso de exportación porque distorsionaría el comercio. Supondría que entonces el exportador va a tener mejores márgenes de manipulación del precio para sacar del mercado a los productos nacionales. Esta discriminación
o esta competencia desleal por la vía de las ayudas económicas son las relativas a las subvenciones o los subsidios. Los subsidios que se le dan a los productos que han de ser exportados es lo que se considera una medida discriminatoria o de competencia desleal. Entonces, ¿cómo se corrigen o cómo se defiende el Estado o el país contra estas medidas de comercio desleal? Bueno, por la vía del dumping o de la discriminación de precio, existe el recurso o el mecanismo de defensa que se llama derechos antidumping. Derechos antidumping. Pero por la vía de los subsidios y subvenciones vamos a encontrar los derechos compensatorios. ¿Ok? Los derechos compensatorios. Vamos a ver un momentito acá. Eso. Estos derechos están regulados y están establecidos en los acuerdos negociados en la OMC, que son los textos jurídicos que les comenté la semana pasada. Hay un acuerdo relativo al cumplimiento del artículo 6 del GATT que se refiere a la discriminación de precios y los derechos antidumping, que los invito a que lo busquen en la página web de la OMC, y también están los relativos a los derechos compensatorios, que son las vías de mecanismos de defensa o de protección contra los precios que han recibido algún subsidio o alguna subvención del Estado, el cual es origen del producto. Entonces, estas prácticas desleales se combaten a través de los mecanismos de defensa, que son los derechos antidumping y los derechos compensatorios. Ahora bien, dado que hemos